¿Alguna vez te has parado a pensar quién conoce de verdad un avión? ¿El piloto que lo maneja desde la comodidad de la cabina? ¿O la mecánica que siente cada tornillo y cada vibración del motor como si fueran parte de su propio cuerpo? En la base aérea de Zaragoza nadie se hacía esa pregunta. La respuesta era obvia, y siempre estaba a favor del que llevaba las estrellas en el hombro. Qué equivocados estaban. La llave fija resbaló de los dedos manchados de grasa de Isabel Isa Navarro, justo cuando el cierzo, ese viento aragonés testarudo y brutal, hizo temblar las gigantescas puertas del hangar. A sus 30 años, había pasado más tiempo hundida hasta los codos en las entrañas de un motor que la mayoría de los pilotos acumulaban en sus bitácoras de vuelo. Pero aquí, en el ala 31 del Ejército del Aire, era simplemente la mecánica, una herramienta más, una pieza necesaria que, por casualidad, respiraba y cobraba un sueldo a fin de mes. El tiempo se está poniendo feo de narices, masculló para sí misma, secándose las manos en el trapo raído que vivía permanentemente en su cinturón. A través de los cristales polvorientos del hangar, veía cómo el cielo sobre los Pirineos se teñía de un gris plomizo. La nieve ya empezaba a caer en copos densos y decididos. Su ojo experto leía el cielo como si fuera un libro abierto, un idioma que había aprendido 20 años atrás, en los montes de Galicia, cuando su padre le enseñó a volar aviones contra incendios, antes de que sus pies llegaran siquiera a los pedales. El capitán Valerio Torres irrumpió en la sala de reuniones con su chulería de siempre. Su voz tenía esa clase de autoridad que otorgan los galones, no el respeto ganado. Muy bien, señores. Atención. Tenemos una evacuación médica urgente en un pueblo aislado de los Pirineos. Se están quedando sin oxígeno y material de primera necesidad. La borrasca se nos echa encima, pero el mando quiere que esta misión se haga antes de que la tormenta nos cierre el paso. Isa se quedó al fondo de la sala, invisible como de costumbre. Hacía tiempo que había aprendido que dar su opinión solo le reportaba sonrisas condescendientes y recordatorios de que no se metiera donde no la llamaban. Pero se le revolvió el estómago al estudiar los mapas meteorológicos sobre la mesa. El frente avanzaba más rápido de lo previsto, y los gradientes de temperatura parecían asesinos, gritando hielo por todas partes. El teniente Ríos, un novato recién salido de la Academia de San Javier, le dio un codazo a su copiloto con una sonrisita de superioridad. Bueno, por lo menos tenemos a nuestra chica de las tuercas ahí detrás por si algo se rompe, ¿eh, Navarro? La broma arrancó algunas risas ahogadas entre la tripulación. Isa no dijo nada. Nunca lo hacía. Lo que no sabían, lo que jamás se habían molestado en preguntar, era que ella se había criado respirando el olor a queroseno y a fluido hidráulico. La pequeña empresa de extinción de incendios de su padre había sido su patio de recreo, su aula y su mundo entero, hasta que la crisis económica y los grandes monopolios los obligaron a cerrar. Había cambiado sus sueños de ser piloto por la estabilidad de un empleo en el ejército. Pero el cielo seguía llamándola de una forma que aquellos oficiales de carrera jamás podrían comprender. «Navarro», la llamó el sargento Jiménez con ese tono familiar de fastidio. «Asegúrate de que esos motores ronroneen como gatitos para nosotros. No queremos acabar volviendo a casa andando y rodeados de jabalíes». Su risa fue afilada, cortando el aire de la sala como una navaja. «Recibido, mi sargento», respondió ella en voz baja, cargando con su equipo. Los demás miembros de la tripulación ya discutían las rutas de vuelo y los cálculos de combustible.
sus voces solapándose con una confianza profesional que a Isa le pareció temeraria. Planeaban la misión como si fueran a por el pan. Pero ella podía sentir algo siniestro acumulándose en la presión atmosférica, una pesadez que anunciaba la violencia que les esperaba entre las nubes. Después de la reunión, llevó a cabo su propia inspección del T-10 Hércules. Pasó las manos por cada panel, comprobó cada conexión con la minuciosidad de alguien que entiende que esos detalles son la diferencia entre la vida y la muerte. El avión era más viejo que ella, pero estaba magníficamente mantenido, un testamento a las tripulaciones que lo habían cuidado durante décadas. Aún así, los partes meteorológicos le martilleaban la cabeza como una jaqueca persistente. Turbulencia severa, condiciones de engelamiento, visibilidad casi nula. Condiciones que desafiarían incluso a los pilotos más experimentados. Vio al capitán Torres caminar con aire chulesco hacia el avión, con una confianza que el cielo cada vez más oscuro no lograba quebrantar. Y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el cierzo. Mientras la tripulación se aseguraba en sus puestos, pilotos delante, navegante y mecánico de carga en sus estaciones, Isa se encontró sola en la inmensa bodega con su equipo de monitorización. A través del pequeño ojo de buey, la inmensidad salvaje de los Pirineos se extendía bajo ellos, preciosa y absolutamente implacable. Había visto lo que esa cordillera podía hacerle a la gente que la subestimaba. Con qué rapidez podía pasar de ser sobrecogedora a ser mortal. 30 minutos para la zona de lanzamiento. La voz del capitán Torres crepitó por el intercomunicador. El tiempo aguanta por ahora. Pero Isa podía sentirlo en los sutiles temblores de la aeronave, en la ligera irregularidad del ritmo del motor número 2 que solo su oído entrenado podía detectar. La tormenta llegaba antes de lo previsto, y las tormentas en los Pirineos no piden permiso. Toman lo que quieren, cuando quieren. Apretó la palma de la mano contra la pared de la bodega, sintiendo las vibraciones de 4 motores masivos, trabajando en armonía, por ahora. Pero algo le susurraba en las entrañas, una intuición de piloto que nunca le había fallado a su padre y que la había mantenido con vida en innumerables vuelos peligrosos en su juventud. Esta noche iba a poner a prueba a todos a bordo de este avión de maneras que no podían ni imaginar. La tripulación no tenía ni idea de que su chica de las tuercas se había abierto paso una vez entre valles de montaña, con un tiempo que habría dejado en tierra a cualquier vuelo comercial, o que podía leer el humor de un motor como si fuera poesía. Solo veían lo que esperaban ver, una mecánica, útil, pero insignificante. Alguien a quien llamar para arreglar las cosas cuando se rompían, pero nunca alguien en quien confiar sus vidas. Esa percepción estaba a punto de cambiar de la forma más dramática posible. La primera señal de problemas llegó como un susurro, una sutil irregularidad en el ritmo del motor 2, que hizo que Isa frunciera el ceño ante su panel de monitorización. El indicador de temperatura fluctuaba justo por encima de los parámetros normales. Nada lo bastante dramático como para activar las alarmas, pero definitivamente incorrecto para alguien que se había pasado la vida escuchando respirar a los motores. Activó su control de los auriculares. Aquí mantenimiento. Estoy viendo algunas lecturas anómalas en el motor 2. La temperatura está un poco alta y el ritmo no suena bien. La voz del capitán Torres volvió, cortante y despectiva. Las lecturas son normales aquí arriba, Navarro. Todo en verde por nuestra parte. Señor, le digo que algo no va bien. Puedo oírlo en el... Navarro, agradecemos su atención al detalle, pero deje que los pilotos se encarguen de volar, ¿de acuerdo? Su trabajo es vigilar, no diagnosticar. La radio se silenció con una finalidad que no dejaba lugar a la discusión. Isa contuvo su respuesta.
apretando la mandíbula con una frustración familiar. Había pasado por este baile 100 veces antes. El rechazo educado, el amable recordatorio de su lugar en la jerarquía, la suposición de que el rango siempre pesaba más que la experiencia. Pero el latido irregular del motor siguió pulsando a través de la estructura del avión como un corazón tartamudo. 20 minutos más tarde, la tormenta les golpeó como un tren de mercancías desbocado. El T-10 se encabritó y se balanceó mientras el viento lo azotaba desde todas las direcciones con la furia de algo vivo y malévolo. El granizo golpeaba las ventanillas como perdigones, reduciendo la visibilidad a cero absoluto. Isa se aferró a las redes de carga mientras el avión se inclinaba violentamente, con el estómago encogido a cada caída repentina. ¡Control! ¡Aquí Hércules 77! La voz del capitán Torres tenía una nueva tensión. La calma profesional empezaba a resquebrajarse por los bordes. Estamos encontrando turbulencia severa y condiciones de engelamiento. Solicitamos vectores a un aeródromo alternativo. La radio se disolvió en estática, pura estática vacía que sonaba como la voz del mismísimo vacío. La luz de aviso del motor 2 parpadeó en rojo y luego se quedó fija. En cuestión de segundos, la del motor 3 se unió a ella. Las luces de advertencia parpadeaban como una decoración navideña del infierno. El avión se estremeció a su alrededor, cada vibración con la promesa de un fallo catastrófico. ¡Joder! La voz del teniente Ríos sonó por el intercomunicador. Toda pretensión de compostura militar desaparecida. Estamos perdiendo potencia en el 2 y el 3, mi capitán. Los indicadores se han vuelto locos aquí arriba. Isa ya se estaba moviendo, sus manos volando sobre los controles de monitorización de los motores con una precisión experta. El hielo se estaba acumulando más rápido de lo que los sistemas de deshielo podían soportar. Podía verlo acumulándose en las superficies de las alas a través de la pequeña ventanilla de la bodega, como una coraza. Demasiado, demasiado rápido. Los motores estaban hambrientos de aire limpio, ahogándose en la humedad helada que obstruía todas las tomas. ¡Capitán!, gritó por los auriculares. Necesito ajustar manualmente la mezcla de combustible. El hielo está interrumpiendo el... Navarro, vuelva a su puesto y limítese a vigilar. Tenemos esto bajo control. Pero era evidente que no tenían nada bajo control. El avión cayó otros 150 metros, luego 300. Los motores funcionaban con dificultad, luchando contra un hielo que cubría cada superficie como un sudario. A través de sus auriculares podía oír el pánico colándose en la voz de Torres, la forma en que su respiración se había vuelto superficial y rápida. La luz de aviso del motor 4 se unió a las demás, y el T-10 se estremeció como un animal herido. Estaban perdiendo altitud de forma constante, los motores luchando contra unas condiciones que rápidamente se estaban volviendo insuperables. La tormenta rugía a su alrededor con una furia primordial, indiferente a las frágiles vidas humanas atrapadas en sus garras. «No vamos a conseguirlo», susurró Ríos, su voz apenas audible, por encima del rugido de la tormenta. Fue entonces cuando Isa tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se desabrochó de su puesto y se levantó, avanzando por la bodega de carga, que se balanceaba violentamente, con el equilibrio firme de alguien que se ha pasado la vida trabajando en compartimentos de motor angostos durante turbulencias. Años de trabajo de mantenimiento en condiciones imposibles le habían enseñado una gracia que ninguna escuela de vuelo podía proporcionar. «Navarro, vuelva a su puesto», gritó el sargento Jiménez, con el rostro pálido de terror. Pero Isa ya estaba en la puerta de la cabina,
observando cómo el capitán Torres luchaba con unos controles que se volvían cada vez más insensibles. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire helado que se colaba por todas las juntas. «Mi capitán», dijo en voz baja, su voz cortando el caos como una cuchilla. «Permítame ayudar». ¿Ayudar con qué? Vuelva a los motores. Ella le interrumpió, algo que nunca había hecho en todos sus años de servicio. «Conozco estos pájaros mejor que nadie. Puedo devolverle la potencia». El teniente Ríos la miró con un escepticismo manifiesto, su joven rostro contraído por la incredulidad. «Sin ofender, pero esto no es un problema de mantenimiento. Esto es pilotar, y tú no eres piloto». La luz de aviso del motor 1 se unió a las demás. El T-10 se estremeció y cayeron otros 30 metros. A través del parabrisas no se veía nada más que blanco. Ningún horizonte. Ningún punto de referencia. Solo el vacío aullante de la tormenta pirenaica, lista para tragárselos enteros. «Nos vamos abajo», susurró Ríos, su voz apenas audible por encima de la furia de la tormenta. Pero Isa ya había tomado su decisión. Había pasado demasiados años en un segundo plano, observando y esperando, mientras otros tomaban decisiones que afectaban a la seguridad de todos. Esta noche el silencio ya no era una opción. «Nos vamos abajo», susurró Ríos de nuevo, sus manos temblando en los controles, mientras otra violenta corriente descendente golpeaba el avión. El T-10 cayó como una piedra, los instrumentos girando locamente mientras el capitán Torres luchaba por mantener alguna apariencia de control. Isa observó la escena con una mezcla de horror y determinación. 20 años de entrenamiento militar no podían ocultar el pánico en los ojos de Torres, mientras miraba unos instrumentos que se estaban volviendo rápidamente inútiles. Tenía los nudillos blancos en la palanca de mando, el sudor corriéndole por la cara a pesar del aire gélido. «Capitán», dijo de nuevo, entrando de lleno en la cabina, «he volado en estas condiciones antes. Permítame». «¿Que has volado?» Torres la miró con total incredulidad, sus ojos desorbitados por el shock y la desesperación. «¿Qué quieres decir con que has volado?» «Toda mi vida», respondió ella con sencillez, mientras sus manos ya se movían hacia los controles del motor con movimientos nacidos de décadas de conocimiento íntimo. «Pero ahora mismo, hablar no nos va a salvar. Actuar sí». El avión volvió a caer, y todos sintieron que el estómago se les subía a la garganta. Afuera, la tormenta rugía con furia, indiferente a las vidas humanas atrapadas en sus garras. El hielo seguía acumulándose en las alas, añadiendo un peso que no podían permitirse mientras reducía la sustentación que necesitaban desesperadamente. «¡Pero no estás certificada!», espetó Torres, su formación luchando con la realidad de su situación. «Con todo el respeto, mi capitán, usted tampoco está cualificado para esto», interrumpió Isa, su voz con una autoridad tranquila que cortó el ruido como un bisturí. «La certificación importa poco cuando estamos a punto de convertirnos en un cráter en medio de los Pirineos. Crecí pilotando hidroaviones entre los valles gallegos con un tiempo que dejaría en tierra a los vuelos comerciales. Estos Hércules son temperamentales, pero son honestos. Te dicen exactamente lo que necesitan si sabes cómo escuchar». Otra alarma empezó a chillar mientras el motor 1 empezaba a funcionar con dificultad. Ríos parecía a punto de vomitar, su cara verde bajo las luces de la cabina. «4 motores», susurró. «Estamos perdiendo los 4 motores». Fue entonces cuando Isa tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Sin esperar permiso, se deslizó en el puesto del copiloto, sus manos moviéndose sobre los controles con precisión quirúrgica.
Sus dedos danzaron sobre interruptores y palancas con la confianza de alguien que había vivido dentro de estas máquinas desde la infancia. «Ríos, dame el control manual de la mezcla de combustible», ordenó, su voz firme a pesar de la violenta sacudida del avión. Pero no estás autorizada a... «Ríos». Su voz sonó con un chasquido de autoridad que sorprendió a todos, incluida a ella misma. «O me ayudas a salvarnos, o te callas y me dejas trabajar». El joven teniente se quedó boquiabierto, pero se apartó. Por primera vez en su carrera militar, Isa no estaba pidiendo permiso ni siguiendo el protocolo. Estaba tomando el mando, y la urgencia en su voz no admitía discusión. Ya había identificado el problema con el ojo agudo de alguien que había diagnosticado 1000 fallos de motor. Los cristales de hielo estaban interrumpiendo el flujo de combustible, haciendo que los motores funcionaran con una mezcla pobre y se sobrecalentaran. Los sistemas automáticos estaban luchando contra el problema en lugar de adaptarse a él, empeorando todo con cada corrección electrónica. «Voy a pasar a control manual en todos los motores», anunció, sus manos ya trabajando con una gracia fluida. El ordenador sigue intentando compensar un hielo que en realidad ya no está bloqueando los sensores, los está ahogando hasta la muerte. Tiró de las palancas de gases, sintiendo que el avión se estabilizaba momentáneamente antes de ajustar la mezcla de combustible con el delicado toque de un maestro cirujano. La luz de aviso del motor 2 parpadeó 1, 2 veces y se apagó. El cambio en el tono del motor fue inmediatamente audible, más suave, más fuerte, más seguro. «¿Cómo has...?» empezó Ríos, con la boca abierta de asombro. 20 años volando con mi padre», respondió Isa sin apartar la vista de los instrumentos. «Me enseñó que cada avión tiene una personalidad, una forma en que quiere que lo traten. Tienes que escuchar lo que te está diciendo, no solo lo que marcan los indicadores». El motor 3 respondió a continuación, su ritmo suavizándose, mientras ella afinaba la mezcla con ajustes microscópicos, nacidos de años de experiencia. Pero incluso con los motores volviendo a la vida, la tormenta no había terminado con ellos. Una corriente descendente masiva golpeó el avión como el puño de un gigante, haciéndolos caer 150 metros en segundos. «Seguimos perdiendo altitud», dijo Torres, su voz tensa por el miedo a pesar de la mejora del rendimiento de los motores. «Aunque los motores funcionen bien, no tenemos suficiente sustentación para mantener el vuelo nivelado con todo este hielo». Isa estudió los instrumentos de vuelo con la intensidad de alguien que lee un libro familiar escrito en un idioma que solo ella entendía. Velocidad del viento, dirección, diferenciales de presión, todas las variables que su padre le había enseñado a interpretar cuando volaba por valles montañosos, donde los márgenes de error simplemente no existían. Ahí, señaló en la pantalla de navegación con certeza. ¿Ves ese gradiente de presión? Hay una columna térmica a unos 3 kilómetros al noroeste. Si podemos llegar a ella, nos elevará por encima de todo este caos. «En esta tormenta no podemos ver nada», protestó Torres. «Es un suicidio intentar navegar por térmicas con visibilidad cero». «Puedo sentirla», dijo ella con sencillez, su voz transmitiendo una convicción absoluta. «Confíe en mí». Sin esperar aprobación, tomó la palanca de control de las manos de Torres. Su toque era completamente diferente, más ligero, más intuitivo, más conectado con la propia aeronave. Donde él había estado luchando contra la tormenta como un enemigo, ella parecía estar bailando con ella como una pareja que se sabía todos los pasos. El T-10 respondió como un avión completamente diferente. En lugar de luchar contra el viento, Isa lo usaba,
encontrando bolsas de aire estable que los instrumentos no podían detectar, pero que su experiencia reconocía instintivamente. Los guió a través del caos con movimientos tan sutiles que apenas se registraban en los controles. «Increíble», susurró el sargento Jiménez desde detrás de ellos, su voz llena de asombro. «Realmente lo está haciendo. Nos está sacando de esta pesadilla». El motor 4 volvió a la vida cuando los ajustes de ISA finalmente lo alcanzaron. Las 4 plantas motrices funcionaban ahora de forma suave y potente, a pesar de la tormenta continua. La diferencia era como la noche y el día, donde momentos antes habían estado montando una bestia moribunda hacia una destrucción segura. Ahora tenían de nuevo un avión vivo y que respiraba bajo ellos. Pero la verdadera prueba llegó cuando encontró su columna térmica, ese estrecho pasillo de aire ascendente que los elevaría por encima de lo peor del tiempo. Girar para entrar en ella requería una precisión que rozaba el arte, especialmente con visibilidad cero e instrumentos que no podían mostrarle lo que necesitaba saber. «Allá vamos», murmuró, e inclinó el avión en un suave viraje ascendente que se sintió como flotar en el aire. El T-10 atrapó la térmica como un velero que encuentra una corriente ascendente. De repente, estaban subiendo, ascendiendo de forma constante a través de la furia de la tormenta hacia el aire más claro de arriba. El violento temblor se suavizó, reemplazado por el ascenso constante de un avión que había encontrado de nuevo su elemento. «No me lo puedo creer», respiró Ríos, viendo los altímetros girar hacia arriba mientras atravesaban la capa de nubes hacia un aire brillante y despejado por encima de la tormenta. La luz del sol inundó la cabina por primera vez en lo que parecieron horas. Cálida, dorada e imposible. La tripulación se sentó en un silencio atónito, observando la alfombra blanca de nubes que se extendía interminablemente bajo ellos como un océano en calma. Estaban vivos, estaban volando, y la mujer a la que habían despreciado como solo una mecánica los había salvado a todos con habilidades que nunca supieron que existían. «El aeródromo de emergencia está a 20 minutos», dijo Isa en voz baja, ya trazando su aproximación con la calma y eficiencia de alguien que lo había hecho 1000 veces. «Lo haremos sin problemas». El capitán Torres fue el primero en encontrar su voz, densa de emoción y un respeto recién descubierto. «Navarro, le debo una disculpa. Todos nosotros». Pero Isa ya se estaba desabrochando el arnés, preparándose para volver a su lugar habitual en un segundo plano, donde la gente invisible hace trabajos invisibles. «Solo hacía mi trabajo, mi capitán». «No», dijo el teniente Ríos con firmeza, su actitud completamente transformada por lo que había presenciado. «Lo que hiciste ahí arriba no fue solo un trabajo, fue puro arte. El aterrizaje fue absolutamente perfecto». Isa posó el T-10 en la pista de emergencia con el toque suave de alguien que entiende que los aviones tienen alma. El tren de aterrizaje principal besó la pista sin el más mínimo rebote, y la tripulación soltó el aliento que no se habían dado cuenta de que estaban conteniendo mientras los motores se apagaban. El silencio llenó la cabina. No el silencio aterrador de la muerte inminente, sino la calma pacífica de la supervivencia ganada con habilidad y coraje. Por primera vez en su carrera militar, Isa sintió el peso del mando, la responsabilidad que conlleva tomar decisiones de vida o muerte por los demás. En los días siguientes, la noticia del incidente se extendió por la base a la velocidad del rayo. Pero no era el típico cotilleo de hangar. Esto era diferente, respetuoso, teñido del tipo de asombro reservado a los héroes de verdad. El capitán Torres presentó una recomendación formal
para que Isa fuera transferida al servicio de vuelo activo, reconociendo que su pericia mecánica, combinada con sus habilidades de vuelo, la hacían inestimable de maneras que el ejército apenas empezaba a comprender. Los oficiales más jóvenes que antes bromeaban sobre la chica de las tuercas, ahora la buscaban para pedirle consejo. Querían entender cómo había leído la tormenta, cómo había sacado vida de unos motores moribundos, cómo había encontrado aire claro en medio del caos. Isa se encontró en la desconocida posición de ser escuchada, sus opiniones valoradas en lugar de ser desestimadas. El sargento Jiménez, que había sido uno de sus críticos más duros, se convirtió en uno de sus más firmes defensores. He volado con muchos pilotos, le decía a todo el que quisiera escuchar, pero nunca he visto a nadie hacer bailar a un Hércules así. Pero quizás el cambio más significativo vino del propio capitán Torres. Una semana después del incidente, se acercó a Isa en el hangar, donde ella estaba trabajando en un mantenimiento rutinario. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por una humildad genuina. «Navarro», dijo en voz baja, «he estado pensando en lo que pasó ahí arriba, en lo cerca que estuvimos de...». Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. «Quería que supieras que he aprendido algo importante sobre las suposiciones, sobre reconocer la experiencia real cuando la veo». Isa levantó la vista de su trabajo, viendo algo diferente en sus ojos. Respeto, ganado a través de la demostración en lugar de exigido por el rango. «Todos hacemos suposiciones, mi capitán. Lo importante es estar dispuesto a cambiarlas cuando la situación lo requiere». Él asintió lentamente. «Los papeles del traslado llegaron esta mañana. Se te reasigna al estado de vuelo activo con efecto inmediato. El mando quiere pilotos que puedan manejar condiciones meteorológicas extremas. Y después de lo que conseguiste...». Sacudió la cabeza con asombro. «Bueno, digamos que no hay muchos que podrían habernos traído a casa esa noche». Mientras Torres se alejaba, Isa sintió un profundo cambio en su mundo. Por primera vez en años, ya no era solo una mecánica. Era una piloto de nuevo, reconocida oficialmente por habilidades que nunca había dejado de perfeccionar, incluso cuando otros no podían verlas. La ceremonia oficial tuvo lugar 3 semanas después en el despacho de la comandante de la base, muy lejos de la dramática cabina donde Isa se había probado a sí misma. La coronel Elena Vega, comandante de la base, le prendió personalmente las alas en el uniforme, mientras los fotógrafos documentaban el momento tanto para los archivos oficiales como para el boletín de la base. «Sargento Navarro», dijo la coronel Vega, su voz cargada con el peso del cambio institucional. «Sus acciones de aquella noche ejemplifican lo mejor que nuestros militares pueden lograr. Cuando la experiencia se une al valor, no solo se ha ganado estas alas, sino el respeto de todos los que sirven a su lado». La ceremonia fue pequeña pero significativa. El capitán Torres estaba en posición de firme cerca, su rostro sin mostrar nada de la condescendencia que una vez había definido sus interacciones. El teniente Ríos, ahora con una sonrisa genuina en lugar de una mueca arrogante, aplaudió con entusiasmo. Incluso el sargento Jiménez, que nunca fue de demostraciones emocionales, se secó los ojos cuando pensó que nadie lo miraba. Pero el reconocimiento trajo sus propios desafíos. La primera misión oficial de Isa como piloto llegó solo 2 días después de la ceremonia. Un transporte de suministros rutinario que se sintió de todo menos rutinario, dado el escrutinio al que ahora se enfrentaba. La noticia de su dramático rescate se había extendido más allá de Zaragoza, atrayendo la atención de los círculos de la aviación militar de todo el país.
Sin presión, bromeó el capitán Ibáñez, su nuevo copiloto, mientras realizaban las comprobaciones previas al vuelo. Solo media base observando para ver si el rayo cae 2 veces en el mismo sitio. Isa sonrió, sus manos moviéndose a través del familiar ritual de inspección de la aeronave con una facilidad experta. Los rayos no tienen nada que ver con esto, respondió. Esto es solo volar. Y volar es solo escuchar lo que el avión te dice. La misión se desarrolló sin problemas, pero Isa podía sentir el peso de las expectativas de todos a su alrededor. Ya no era invisible, ya no era la figura de fondo que podía trabajar sin ser notada. Cada decisión que tomaba era analizada, cada técnica estudiada por pilotos más jóvenes ansiosos por aprender de alguien que se había probado a sí misma en las circunstancias más extremas. La transformación no fue solo profesional, fue profundamente personal. Durante años, Isa había llevado la silenciosa pena de los sueños aplazados, el conocimiento de que podía hacer más de lo que su puesto le permitía. Ahora, lanzada de repente al centro de atención, tenía que reconciliar a la piloto que siempre había sido con el reconocimiento que nunca había esperado. Su antiguo hangar se convirtió en una especie de aula informal donde los oficiales subalternos se reunían fuera de servicio, con la esperanza de absorber algo de su sabiduría duramente ganada. Al principio, la atención la incomodaba. Había pasado tanto tiempo en un segundo plano que ser el centro de atención le parecía antinatural. «Cuéntanos cómo se leen las térmicas en una tormenta», le preguntó un joven teniente durante una de estas sesiones improvisadas. «¿Cómo se siente algo que los instrumentos no pueden detectar?» Isa pensó cuidadosamente antes de responder. «No es nada místico», dijo finalmente. «Es reconocimiento de patrones, construido a lo largo de miles de horas. Tu cuerpo aprende a interpretar pequeños cambios en el sonido del motor, ligeras variaciones en la presión de los controles, la forma en que el avión quiere moverse. La mayoría de la gente descarta estas señales como irrelevantes, pero en realidad son la forma en que el avión se comunica. Lo demostró haciendo que el teniente se sentara en la cabina de un avión de entrenamiento, mientras ella ajustaba varios controles microscópicamente. ¿Sientes eso?, le preguntó mientras hacía un cambio minúsculo en el compensador. La presión en la palanca acaba de cambiar ligeramente. En condiciones meteorológicas severas, cambios como ese te informan sobre las corrientes de aire mucho antes de que aparezcan en los instrumentos. La noticia de estas sesiones de formación informales llegó a la coronel Vega, quien vio la oportunidad de formalizar el papel docente de Isa. En un mes, se encontró asignada al programa de vuelo avanzado en condiciones meteorológicas de la base, encargada de desarrollar nuevos protocolos para operaciones en condiciones extremas. «Nos has dado algo que no sabíamos que nos faltaba», le explicó la coronel durante su reunión. «Conocimiento técnico combinado con habilidades de vuelo intuitivas. Queremos embotellar esa pericia y compartirla con los pilotos de todo el servicio». El puesto representaba todo lo que Isa nunca se había atrevido a esperar. No solo el reconocimiento, sino la oportunidad de marcar una diferencia real en cómo el ejército abordaba las condiciones de vuelo peligrosas. Sin embargo, también significaba dejar atrás el trabajo mecánico que la había definido durante tanto tiempo. Su último día en el hangar de mantenimiento fue agridulce. La tripulación se reunió a su alrededor mientras ella empaquetaba sus herramientas. Esos utensilios que habían sido extensiones de sus manos durante más de una década. Un soldado del aire, apenas de 18 años y nuevo en el servicio, la observaba con evidente emoción. «Mi sargento Navarro», dijo en voz baja, «usted me enseñó que entender cómo funciona algo es tan importante como estar certificado para operarlo. No lo olvidaré».
Mientras Isa cargaba su caja de herramientas en su coche por última vez, reflexionó sobre los extraños giros que había dado su vida. Hacía 3 meses, era invisible, ignorada, relegada a un segundo plano en las aventuras de otros. Ahora estaba desarrollando programas de formación que influirían en cómo los pilotos abordarían el tiempo peligroso durante años. La ironía no se le escapó. Había hecho falta una emergencia de vida o muerte para revelar las habilidades que había poseído todo el tiempo. Pero quizás esa era la naturaleza de la pericia. A menudo permanece oculta hasta que las circunstancias exigen su aparición. La clave era estar lista cuando llegara ese momento, haber mantenido unas habilidades que otros no podían ver ni valorar. Su nuevo despacho tenía vistas a la línea de vuelo, donde los aviones despegaban y aterrizaban en un ciclo interminable de misiones. Desde su ventana, podía ver a los mecánicos trabajando en los motores, sus manos moviéndose con la misma precisión y cuidado que ella había puesto en la tarea. Ellos eran los expertos invisibles ahora, aquellos cuyas habilidades surgirían cuando las circunstancias lo exigieran. 6 meses después, Isa estaba de pie frente a una clase llena de pilotos de bases de toda España, dando una presentación sobre técnicas de vuelo en condiciones meteorológicas extremas. La ironía de su situación era palpable. La mecánica que una vez fue ignorada ahora enseñaba a aviadores experimentados a salvar sus propias vidas. La suposición más peligrosa que pueden hacer, les dijo a los oficiales reunidos, es que sus instrumentos les están mostrando todo lo que necesitan saber. En tiempo severo, su avión se comunica constantemente a través de vibraciones, sonidos y respuestas de control que no están cuantificadas por los indicadores. Aprender a interpretar estas señales puede significar la diferencia entre completar su misión y convertirse en una estadística. Un comandante, veterano con 20 años de servicio, levantó la mano. Sargento Navarro, con respeto, ¿cómo sabemos cuándo confiar en estas lecturas intuitivas por encima de nuestra instrumentación? Nuestro entrenamiento enfatiza seguir los procedimientos establecidos. Era una pregunta justa, una que iba al corazón de la tensión entre el protocolo institucional y la pericia individual. Isa había pasado meses desarrollando su respuesta. No se abandonan los procedimientos, respondió, pero se complementan con una conciencia que se extiende más allá de su panel de instrumentos. Déjenme mostrarles a qué me refiero. Se dirigió al simulador de vuelo al frente de la clase, un dispositivo sofisticado que podía replicar las condiciones exactas que había enfrentado aquella noche de tormenta. Mientras comenzaba la simulación, narró su proceso de toma de decisiones, explicando cómo los sutiles cambios en el ruido del motor la habían alertado de los problemas antes de que apareciera ninguna luz de advertencia. «Escuchen», dijo, ajustando ligeramente la mezcla de combustible. «Oigan cómo acaba de cambiar el tono del motor 2. Eso no es una variación aleatoria. Es el motor diciéndoles que está trabajando más de lo que debería. Si esperan a la luz de advertencia, ya han perdido un tiempo precioso». Los pilotos reunidos se inclinaron hacia adelante, muchos de ellos experimentando un cambio fundamental en su forma de pensar sobre el vuelo. Eran aviadores experimentados, pero Isa les estaba enseñando a percibir sus aviones como entidades vivas en lugar de sistemas mecánicos. Después de la sesión, la coronel Vega se acercó con noticias que volverían a transformar el papel de Isa. «El Estado Mayor ha estado siguiendo tu trabajo aquí. Quieren expandir tu programa de formación a nivel nacional. Desarrollarías el currículo para la nueva Escuela de Operaciones en Condiciones Meteorológicas Extremas del Ejército del Aire». El ascenso venía con un traslado a Madrid y un aumento significativo de responsabilidad.
Isa trabajaría con ingenieros, meteorólogos y pilotos de prueba para crear el programa de formación definitivo para el vuelo en condiciones peligrosas. Era una oportunidad que habría sido inimaginable solo un año antes. Pero el éxito trajo desafíos inesperados. A medida que su reputación crecía, se encontró cada vez más alejada del vuelo práctico, que siempre había definido su identidad. Las tareas administrativas consumían más de su tiempo, y el cómodo anonimato que una vez había conocido se había ido para siempre. La transición se volvió aún más compleja cuando le asignaron sus primeros subordinados directos, oficiales jóvenes que ayudarían a desarrollar e implementar los nuevos protocolos de formación. Liderar desde un segundo plano era una cosa, gestionar las carreras de otras personas era completamente diferente. El teniente Gálvez, recién salido de la academia, fue asignado como su principal asistente de investigación. Durante su primera reunión, su energía nerviosa llenó la pequeña sala de conferencias mientras hojeaba notas cuidadosamente preparadas. Sargento Navarro, he estudiado cada informe de su misión de rescate. He analizado las condiciones meteorológicas, los parámetros de rendimiento de la aeronave, incluso las tasas de consumo de combustible. Esperaba que pudiera ayudarme a entender la matriz de decisiones que utiliza para... Le interrumpió Isa suavemente. Estás intentando convertir el instinto en un algoritmo. Y esto no funciona así. Ven conmigo. Lo llevó a la línea de vuelo, donde un T-10 estaba en mantenimiento rutinario. Dime qué ves, le dijo. Gálvez pareció confundido. Un equipo de mantenimiento realizando procedimientos de inspección estándar según las especificaciones de la orden técnica. Mira más a fondo. Observa cómo esa soldado ajusta ese panel. Fíjate en que no solo está siguiendo la lista de verificación, está sintiendo las vibraciones, escuchando sonidos inusuales, comprobando cosas que no están en ningún manual porque su experiencia le dice que importan. Mientras observaban al equipo de mantenimiento, Isa explicó cómo la pericia trascendía la formación formal. Los informes y los análisis son útiles, pero son como estudiar partituras para entender el jazz. El verdadero aprendizaje ocurre cuando interiorizas los ritmos hasta que se convierten en parte de ti. Durante las siguientes semanas, tuteló a Gálvez y a sus otros asistentes en este enfoque más holístico de la pericia aeronáutica. Fue un trabajo desafiante. A estos oficiales se les había entrenado para cuantificarlo todo, para confiar en los sistemas por encima de los instintos. Enseñarles a valorar el conocimiento intuitivo requería cambiar fundamentalmente su forma de pensar sobre la propia pericia. El gran avance llegó durante un ejercicio de entrenamiento, cuando Gálvez identificó correctamente problemas en el motor, basándose únicamente en sutiles cambios en el comportamiento del avión. Lo sentí, le dijo a Isa después, su voz llena de asombro, tal como lo describiste. El avión intentaba decirme que algo iba mal antes de que ningún instrumento registrara el problema. Ahora lo entiendes, respondió ella. Eso no es magia ni ningún talento especial. Es solo lo que sucede cuando prestas atención a la información que siempre ha estado ahí. El éxito de sus métodos de formación atrajo también la atención de la aviación civil. Las aerolíneas comerciales empezaron a enviar a sus pilotos a sus cursos, reconociendo que las habilidades que enseñaba podían prevenir accidentes en condiciones meteorológicas severas. Isa se encontró asesorando a fabricantes de aeronaves, ayudándoles a diseñar sistemas que comunicaran mejor el estado del avión a los pilotos. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. Durante una visita a un pequeño aeródromo en la provincia de León, se encontró con un anciano que trabajaba en un viejo avión de fumigación.
Algo en su enfoque metódico de la inspección de la aeronave le resultó familiar. «Se nota que te manejas bien con estos pájaros viejos», comentó el hombre, viéndola examinar el motor con evidente pericia. «Mi padre me enseñó en uno igual que este», respondió ella. «Me enseñó que los aviones tienen personalidad, que tienes que escuchar lo que te están diciendo». El hombre sonrió. «Tu padre suena como si entendiera las viejas costumbres. Demasiados pilotos hoy en día confían más en sus ordenadores que en sus instintos». Mientras hablaban, Isa se dio cuenta de que su viaje la había llevado al punto de partida. El conocimiento que su padre le había transmitido, las habilidades que habían sido descartadas como irrelevantes en una era de tecnología avanzada, habían demostrado ser finalmente su mayor activo. Simplemente había necesitado el momento adecuado para demostrar su valor. 2 años después de su dramático rescate, Isa se enfrentó a su mayor desafío hasta la fecha. El Ministerio de Defensa había aprobado su escuela de operaciones en condiciones meteorológicas extremas, y ella fue seleccionada personalmente para dirigir la primera promoción. 30 de los pilotos más prometedores del ejército, procedentes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. La presión era inmensa. A diferencia de sus sesiones de formación informales en Zaragoza, este programa sería examinado por los altos mandos del Estado Mayor. El éxito validaría sus métodos y podría salvar innumerables vidas. El fracaso acabaría con su carrera y desacreditaría todo lo que había trabajado para construir. «Sin presión, ¿eh?», bromeó el comandante Rojas, su recién asignado segundo al mando, mientras revisaban la lista de los estudiantes que llegaban. Solo el futuro del entrenamiento meteorológico de la aviación militar dependiendo de las próximas 8 semanas. Isa sonrió con gravedad. Los estudiantes no eran los típicos oficiales subalternos. Eran pilotos experimentados con historiales impresionantes, muchos de los cuales se habían resistido inicialmente a ser asignados a un curso impartido por alguien a quien veían como una instructora poco convencional. Varios habían cuestionado en privado si una antigua mecánica podía enseñarles algo que no supieran ya. La primera semana fue brutal. El capitán Montero, un condecorado piloto de F-18, desafió abiertamente los métodos de Isa durante un ejercicio de simulador. «Con respeto, mi sargento, llevo volando 15 años. No necesito sentir lo que mi avión me está diciendo. Tengo instrumentos que me proporcionan datos precisos y cuantificables». En lugar de discutir, Isa diseñó un escenario especial. Programó el simulador para replicar las condiciones exactas de su vuelo de rescate, pero con una diferencia crucial. Los instrumentos del avión mostrarían lecturas normales incluso cuando los motores comenzaran a fallar debido a la acumulación de hielo. «Su misión es simple», le dijo a Montero, mientras se abrochaba el cinturón en el simulador. «Lleve a su tripulación a casa sana y salva». Durante 20 minutos, Montero voló según el manual, confiando en sus instrumentos mientras el avión simulado perdía potencia gradualmente. Para cuando las luces de advertencia finalmente aparecieron, ya era demasiado tarde. El avión se estrelló contra la simulada ladera de una montaña pirenaica, matando a todos a bordo. La clase quedó en silencio cuando terminó la simulación. Montero se sentó en la cabina, mirando fijamente los instrumentos que no le habían advertido del desastre inminente. Cuando finalmente habló, su voz era apagada. «Los indicadores mostraban que todo era normal hasta el final», dijo en voz baja. «¿Cómo se suponía que iba a saber que los motores estaban fallando?» Isa reinició la simulación. «Intentémoslo de nuevo, pero esta vez quiero que ignores lo que te dicen los instrumentos y te centres en lo que te dice el avión. Escucha los sonidos del motor a través de tus auriculares. Siente las vibraciones a través de los controles.
Presta atención a cómo responde el avión a tus mandos. Esta vez Montero detectó el problema en cuestión de minutos. Algo va mal con el motor 2, anunció, su voz con una nueva incertidumbre. Los instrumentos dicen que está bien, pero suena raro. Confía en ese instinto, le animó Isa. ¿Qué quieres hacer al respecto? El ejercicio continuó durante otra hora, con Montero aprendiendo gradualmente a interpretar las sutiles pistas que su formación formal le había enseñado a ignorar. Al final, había identificado con éxito los 4 problemas de motor y había logrado mantener el vuelo a pesar de las lecturas poco fiables de los instrumentos. Eso ha sido inquietante, admitió después. Todo lo que me han enseñado dice que confíe en los indicadores, pero estaban completamente equivocados. Los indicadores no estaban equivocados, corrigió Isa. Medían lo que estaban diseñados para medir. Pero en condiciones extremas, no siempre miden lo que necesitas saber. Ahí es donde la experiencia y la intuición se vuelven invaluables. El avance con Montero abrió las compuertas. Otros estudiantes comenzaron a acercarse a Isa con un respeto recién descubierto, ansiosos por aprender técnicas que pudieran complementar su formación formal. El ambiente de la clase pasó del escepticismo a una concentración intensa, ya que incluso los pilotos más experimentados reconocieron las lagunas en sus conocimientos. Una capitán de corbeta de la Armada, con cualificaciones para portaaviones, planteó una preocupación durante la tercera semana. Sargento Navarro, esta formación es valiosa, pero ¿cómo sabemos cuándo confiar en estos instintos? En la aviación militar, la coherencia y la estandarización salvan vidas. ¿Qué pasa cuando la interpretación individual entra en conflicto con los procedimientos establecidos? Era la pregunta que Isa había estado esperando. La tensión fundamental entre el protocolo institucional y la pericia individual. Su respuesta definiría cómo estos pilotos integrarían sus enseñanzas con su formación existente. Nunca se abandonan los procedimientos, dijo con firmeza, pero se mejoran con flujos de información adicionales. Piensen en ello como un vuelo defensivo. Usan todas las entradas disponibles para construir la imagen más completa posible. Los procedimientos son su base, pero la conciencia se extiende más allá de lo que está escrito en el manual. Ilustró el punto con una historia de sus días volando en los incendios. Mi padre me contó una vez la historia de un piloto que siguió todas las regulaciones a la perfección, pero se estrelló porque ignoró lo que su experiencia le decía sobre las condiciones del viento. El parte meteorológico decía una cosa, pero la forma en que el humo se movía por el valle contaba una historia diferente. El piloto que sobrevivió fue el que confió en sus ojos por encima del pronóstico. La prueba real llegó durante la sexta semana, cuando la clase se enfrentó a su escenario final. Una emergencia compleja que combinaba múltiples fallos de sistema con condiciones meteorológicas severas. Cada estudiante tuvo que navegar la crisis utilizando tanto los procedimientos formales como las habilidades intuitivas que Isa les había enseñado. La capitán Salas, una piloto de transporte del Ejército del Aire, se encontró frente a la situación exacta que Isa había experimentado 2 años antes. Mientras su T-10 simulado perdía potencia en una ventisca, demostró la integración del conocimiento técnico y la sabiduría experiencial que definía el método de enseñanza de Isa. El motor 2 funciona con mezcla pobre, anunció Salas, sus manos moviéndose con confianza sobre los controles. Puedo oír el cambio de tono y el patrón de flujo de combustible no coincide con lo que muestran los indicadores. Pasando a control manual de la mezcla. Trabajó metódicamente durante la crisis,
utilizando las lecturas de los instrumentos para confirmar lo que su conciencia ampliada ya había detectado. Cuando la simulación terminó con un aterrizaje exitoso, la clase estalló en aplausos, no solo por Salas, sino por la validación de todo lo que habían aprendido. El jefe del Estado Mayor del Aire, Gemma, asistió personalmente a la ceremonia de graduación. Mientras se dirigía a los estudiantes reunidos, sus palabras llevaban el peso del cambio institucional. Lo que han aprendido aquí representa la evolución del entrenamiento de la aviación militar, dijo. Siempre hemos enfatizado la pericia técnica y el cumplimiento de los procedimientos, y eso sigue siendo crucial. Pero la sargento Navarro nos ha demostrado que la verdadera pericia requiere algo más: la capacidad de integrar toda la información disponible, incluidas las señales que no son capturadas por los instrumentos. Durante su propio discurso, Isa reflexionó sobre el viaje que la había llevado a ese momento. Hace 2 años, yo era solo una mecánica que tuvo la suerte de salvar algunas vidas, dijo. Hoy estoy viendo a 30 de nuestros mejores pilotos llevar estas lecciones adelante para proteger a muchos otros. El conocimiento en sí no es nuevo. Los pilotos han estado usando estas técnicas desde el principio de la aviación. Lo que es nuevo es reconocer su valor y enseñarlas sistemáticamente. Después de la ceremonia, el capitán Montero se le acercó en privado. Su escepticismo anterior había sido completamente reemplazado por una admiración genuina. Sargento, le debo más que una disculpa. Lo que nos ha enseñado va a salvar vidas. Puedo sentirlo. Ese es el objetivo, respondió Isa. Y ahora ustedes enseñarán a otros, y ellos a otros. El conocimiento como este crece cuando se comparte. El éxito de la primera promoción superó todas las expectativas. Los informes de incidentes de todo el ejército comenzaron a mostrar mejores resultados en emergencias meteorológicas severas, con pilotos citando técnicas aprendidas en la escuela de Isa. Las aerolíneas comerciales comenzaron a enviar a sus pilotos para recibir formación, y ejércitos extranjeros solicitaron acceso al plan de estudios. Pero quizás el reconocimiento más significativo llegó en forma de un simple correo electrónico de un joven piloto destinado en Mali. Sargento Navarro, decía. Las habilidades que enseñó salvaron a mi tripulación la semana pasada cuando perdimos los sistemas hidráulicos en una tormenta de arena. Los instrumentos no podían decirnos lo que el avión estaba haciendo, pero yo podía sentirlo a través de los controles. Llegamos a casa porque usted me enseñó a escuchar. Gracias. Ese correo electrónico, más que cualquier condecoración oficial, validó todo lo que Isa había trabajado para lograr. Había tomado un conocimiento que había sido pasado por alto y desestimado. Lo había refinado a través de la experiencia y lo había transmitido a la siguiente generación. La experta invisible se había convertido en una maestra visible, pero la misión principal seguía siendo la misma: mantener a la gente con vida cuando el cielo se volvía peligroso. 5 años después de aquella noche de tormenta sobre los Pirineos, Isa se encontraba en una sala de reuniones del Ministerio de Defensa, frente al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gemad, y los jefes de los 3 ejércitos. La sala en sí parecía diseñada para intimidar: paneles de caoba, retratos de leyendas militares y una atmósfera cargada con el peso de decisiones que moldeaban la seguridad nacional. Sin embargo, se sentía tranquila, anclada por el conocimiento de que su trabajo ya había demostrado su valía innumerables veces. Sargento Mayor Navarro, comenzó el Gemad. Su programa de operaciones en condiciones meteorológicas extremas ha superado todas las métricas que establecimos. Las tasas de accidentes en tiempo severo han disminuido un 47%,
en todos los servicios. La confianza de los pilotos en condiciones difíciles ha mejorado de manera medible. Y lo más importante, estimamos que su formación ha salvado directamente más de 300 vidas solo en los últimos 2 años. La reunión esbozó planes para expandir su programa a nivel internacional, compartiendo el plan de estudios con naciones aliadas, cuyos pilotos se enfrentaban a desafíos similares. Representaba la validación definitiva de técnicas que una vez habían sido desestimadas como sabiduría popular irrelevante de una era pasada de la aviación. Lo que más me impresiona, añadió el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, es cómo todo esto comenzó con alguien que ni siquiera se suponía que debía estar volando. Ha cambiado fundamentalmente nuestra forma de pensar sobre la pericia y el reconocimiento dentro de las Fuerzas Armadas. Después de la reunión, Isa paseó por el retiro, reflexionando sobre los extraños giros que había dado su vida. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del teniente Gálvez, ahora capitán Gálvez, que dirigía el programa de instructores avanzados en la base de Matacán. Isa, decía el mensaje, acabamos de graduar a otra promoción. Estos pilotos llevarán tus enseñanzas a bases de todo el mundo. El efecto dominó continúa. Ese efecto dominó se había convertido en la mayor fuente de satisfacción de Isa. Cada piloto que entrenaba ahora enseñaba a otros, creando una expansión exponencial de conocimientos que salvaban vidas. La experta invisible se había convertido en una líder visible, pero más importante aún, había creado un sistema que sobreviviría a su propia carrera. Su reflexión fue interrumpida por una voz familiar. ¡Sargento Mayor Navarro! Se giró para ver al coronel Torres, su antiguo comandante de vuelo en Zaragoza, que ahora lucía las estrellas de general de brigada. Mi general Torres, dijo con genuina calidez. ¿Qué le trae por Madrid? En realidad tú, respondió él con una sonrisa. Estoy aquí para discutir algo que creo que te interesará mucho. Caminaron juntos por el parque mientras Torres le explicaba su propuesta. El ministerio está creando un nuevo puesto. Directora de Integración del Aprendizaje Experiencial. Tu trabajo sería identificar la pericia pasada por alto en todo el servicio y encontrar formas de capturar y compartir ese conocimiento antes de que lo perdamos. El puesto sería un ascenso significativo, pero más importante aún, le permitiría a Isa abordar el problema más amplio que su propia historia había puesto de manifiesto. En todas las Fuerzas Armadas, sin duda, había innumerables personas con conocimientos valiosos que no eran reconocidos, porque no encajaban en las categorías tradicionales de pericia. Piénsalo, continuó Torres. ¿Cuántos mecánicos saben cosas sobre los aviones que los pilotos no saben? ¿Cuántos sargentos de suministros entienden de logística mejor que los oficiales con títulos avanzados? ¿Cuántos sanitarios de combate tienen experiencia de campo que podría revolucionar la formación médica? Tu trabajo sería encontrar a estas personas y darles una voz. Era una oportunidad que se alineaba perfectamente con todo lo que Isa había aprendido sobre la naturaleza de la propia pericia. El conocimiento real, a menudo, existía en lugares inesperados, en manos de personas que quizás nunca tendrían la oportunidad de demostrar lo que sabían, a menos que las circunstancias lo exigieran. Esa noche llamó a su padre por primera vez en meses. Ahora, con más de 70 años y retirado de la extinción de incendios, todavía vivía en la pequeña casa de aldea, donde ella había aprendido a volar. «Papá», dijo, «quería darte las gracias por algo». «¿Por qué, cariño?» «Por enseñarme que saber hacer algo importa más que tener permiso para hacerlo. Por mostrarme que la pericia no se trata de títulos ni de certificaciones. Se trata de entender cómo funcionan realmente las cosas.
Su voz transmitía la calidez de alguien que había visto a su hija superar todos los sueños que se había atrevido a imaginar para ella. Tú descubriste cómo tomar lo que te enseñé y hacer que importara al mundo, Isa. Eso es algo que yo nunca podría haber hecho. Pero tú me diste la base, replicó ella. Me enseñaste a escuchar lo que los aviones intentaban decirme. Todo lo demás se construyó sobre eso. Después de la llamada, Isa se sentó en el balcón de su apartamento con vistas a la casa de campo, observando los aviones aproximarse al aeropuerto de Barajas en la distancia. Cada aterrizaje representaba una pequeña victoria. Pilotos usando habilidades y conocimientos para llevar a sus pasajeros a casa sanos y salvos. Algunos de esos pilotos se habían formado en su escuela, llevando consigo técnicas que podrían salvarles la vida en las peores condiciones posibles. A la mañana siguiente aceptó la oferta del general Torres. Su nuevo puesto la llevaría por todo el ejército, buscando pericia oculta y encontrando formas de integrarla en los programas de formación formales. Era una misión que podría llevar décadas completar, pero se sentía como la evolución natural de todo por lo que había trabajado. Su primera misión la llevó de vuelta a la base aérea de Zaragoza, donde había comenzado su viaje. El hangar tenía exactamente el mismo aspecto, lleno de los sonidos familiares de los equipos de mantenimiento trabajando en los aviones. Pero ahora, en lugar de ser invisible entre ellos, estaba allí para escuchar, para identificar a mecánicos, jefes de equipo y técnicos cuyo conocimiento podría beneficiar a todo el servicio. El soldado que había conocido años antes, ahora un sargento al frente de su propio equipo de mantenimiento, la vio acercarse, y su rostro se iluminó con reconocimiento y respeto. «Mi sargento mayor. He oído que volvía de visita. Estos chavales nuevos no me creen cuando les digo que trabajé junto a la famosa instructora de pilotos». «No estoy aquí como instructora de pilotos», respondió Isa con una sonrisa. «Estoy aquí para hacer lo que debería haber estado haciendo desde el principio. Escuchar a gente como tú, que conoce estos aviones mejor que nadie». Durante la siguiente semana, entrevistó a docenas de miembros del personal de mantenimiento, descubriendo innovaciones y técnicas que nunca habían sido documentadas formalmente. Un jefe de equipo había desarrollado un método para detectar fallos en los rodamientos semanas antes de que las inspecciones tradicionales los detectaran. Un joven mecánico había encontrado una forma de mejorar la eficiencia del combustible ajustando la sincronización del motor de una manera no contemplada en los manuales técnicos. Cada descubrimiento reforzaba su creencia de que la pericia existía en todas partes, esperando ser reconocida y compartida. Los expertos invisibles no eran realmente invisibles. Simplemente habían sido pasados por alto por sistemas que valoraban las credenciales por encima del conocimiento, el rango por encima de la experiencia. En su último día en Zaragoza, Isa se paró en el mismo lugar donde había sentido por primera vez esas irregularidades en el motor que habían salvado la vida de todos. El recuerdo era vívido, el miedo, la determinación, el momento en que había dejado de ser invisible y había comenzado a ser esencial. Estaba nevando de nuevo, copos gruesos que le recordaban aquella noche en que todo había cambiado. Pero ahora entendía que el cambio no había comenzado realmente en la cabina durante la emergencia. Empezó años antes, con cada hora que había pasado aprendiendo a escuchar a los aviones. Cada momento en que su padre le había enseñado a valorar el conocimiento por encima del permiso. Mientras se preparaba para dejar Aragón atrás una vez más, Isa se dio cuenta de que su historia se había convertido en algo más grande que el éxito personal. Era la prueba de que la pericia podía surgir de cualquier lugar, que las personas que hacen el trabajo a menudo lo entienden mejor que quienes lo gestionan,
y que el verdadero conocimiento no puede permanecer oculto para siempre. La experta invisible se había vuelto visible no a través de la autopromoción ni de las maniobras políticas, sino a través del simple acto de demostrar competencia cuando más importaba. Y ahora su misión era asegurarse de que otros expertos invisibles tuvieran la oportunidad de ser vistos, escuchados y valorados antes de que una emergencia forzara su reconocimiento. La nieve seguía cayendo sobre los Pirineos, y el peligro aún podía atacar en cualquier momento sin previo aviso ni piedad. Pero la verdadera habilidad y la experiencia duramente ganada nunca permanecían ocultas para siempre. Tenían una forma de aflorar exactamente cuando más se las necesitaba. El legado de aquella noche de tormenta continuaría a través de cada piloto que aprendiera a confiar en sus instintos, de cada trabajador de mantenimiento cuyo conocimiento fuera formalmente reconocido y de cada miembro del ejército que entendiera que la persona que está en un segundo plano podría ser en realidad la que puede salvar a todos cuando todo se viene abajo. En un mundo obsesionado con las credenciales y la jerarquía, Isabel Navarro había demostrado que la competencia habla más alto que cualquier título. No necesitó permiso para salvar vidas, solo necesitó el momento en que todo importaba. Y cuando llegó ese momento, ella estaba lista. Los expertos invisibles ya no eran invisibles. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.